Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Chicas, bienvenidas. Hoy vamos a tejer esta preciosa mochila. Vamos a empezar como siempre por el fondo. Estos colores están espectaculares. Si pueden hacer la misma combinación, les va a quedar genial. Yo ya la tejí, pero no hice tutorial para YouTube. Así que es la oportunidad perfecta de volver a tejerla, pero ya aquí vuelta a vuelta con ustedes. Empecemos por el fondo. Invitarlos chicos, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, dejen siempre un buen comentario, una manito arriba. Les agradezco chicas el apoyo, les agradezco a todos los que siempre están ahí conmigo. Empecemos por el fondo de una vez. Bueno, antes de empezar les voy a mostrar los colores que yo escogí para esta mochila. Es una mochila súper colorida, hermosa. Escogí esta gama de colores por petición de la clienta. Yo estoy usando verde, fucsia, azul rey, naranja, amarillo y negro. De negro voy a usar 80 gramos, de amarillo voy a usar 100 gramos, naranja 200 gramos, es el que más necesitan, azul rey 80 gramos, fucsia 80 gramos y de verde 80 gramos. Yo voy a utilizar esta cantidad porque mi material trae muchos metros. Si ustedes saben que su material no trae tantos metros, sea crochet o macramé, es preferible que tengan 100 gramos por color y del naranja 250 gramos. Chicas, yo siempre les digo lo que yo utilizo, pero ustedes siempre traten de tener un poco más porque no conocen aún su material. Si usted ya conoce su material y sabe que le ha dado las medidas o la cantidad que yo les doy en los tutoriales, está perfecto. El naranja es el que más va a llevar. Igual recuerden, tengan suficiente para el fajón. Si vamos a hacer monedero, que de hecho todavía no le he hecho monedero, voy a checar si le hago monedero o si le vamos a hacer un neceser. Entonces sí es importante que tengan mínimo 100 gramitos por color. Siempre recomiendo de más. Yo hasta ahora para esta mochila he utilizado esto que les acabo de decir. Los colores los vamos a combinar muy hermosos, fácil de combinar. Si ustedes tienen que cambiar algún color porque no lo tienen o porque no les gusta, traten de que cuando lo vean así junto combine, que de verdad se vea que sí combina. ¿Listo? Estoy utilizando crochet, les muestro. Este es crochet delgado, viene en una sola hebra. Yo agarro la madeja y busco la hebra de adentro y la de afuera y trabajo el crochet doble. Siempre lo trabajo doble, chicas. Este crochet de hecho se debería trabajar en una sola hebra. A mí no me gusta trabajar una sola hebra porque es muy demorado. Tampoco me gusta colocar cordón, porque si yo trabajo con negro estoy llevando esta cantidad de hilos por dentro, así que no es necesario. Entonces estoy trabajando crochet delgado de una sola hebra. Si usted trabaja macramé, yo lo trabajo doble. Recuerden, viene una sola hebra, pero yo lo trabajo doble. Si usa macramé, solo una hebra. De hecho, este es muy similar al macramé. Este sí lo trabajo en una sola hebra. Este es un hilo en algodón mercerizado, que lo trabajo porque solamente en este material he conseguido este color. Solo en este material acá en México. Recuerden chicas, yo estoy en México, por eso no me queda fácil conseguir el crochet que se vende en Colombia. Que en Colombia sí hay un crochet así en este tono, que también viene una hebra así súper delgadita y es muy bueno para trabajar, pero no lo consigo acá. ¿Listo? Entonces, mis niñas, esto es crochet, todos estos 5 colores. Este es el único que lo estoy reemplazando por uno de 2 milímetros. Solo voy a trabajar una hebra, pero se acopla perfecto. No se nota la diferencia. Ya lo he trabajado mucho, así que no me preocupo por eso. Si ustedes, al contrario, solo consiguen grueso en una sola hebra, pues trabajen toda la mochila. Los tonos que ustedes escojan en una sola hebra, siempre y cuando sea 2 milímetros. Recuerden, yo agarro este doble porque es 1 milímetro. Se los recuerdo tanto, chicas, porque es lo que más me preguntan. Me llenan los comentarios, me llegan muchos comentarios de qué material uso y cómo lo uso, que si una o 2 hebras. Entonces ahí me disculpan que esté repitiendo tanto, pero esta información es importante que quede clara, ¿ok? Les voy a mostrar el fondo. Vamos a hacer este fondo. Yo ya lo tengo avanzadito. De hecho, el tutorial de hoy les voy a enseñar solamente hasta esta parte, para no hacerlo tan largo. Es solo por eso, chicas, porque no me interesa aburrirlos con un tutorial tan largo. Entonces subiremos esta parte hasta acá. Mire lo hermoso que se ve. Acá ya metí el fucsia. Se ve la combinación de colores muy alegres, muy hermosas, para que ustedes vean realmente que sí combinan perfectamente y se ve demasiado hermoso.
Chicas, sin más, empecemos de una vez con el fondo, con los hilos listos. Deben de tener sus hilos listos. Mire, acá estoy trabajando todos los hilos, por eso les decía, no es necesario meter cordones ni nada, porque si yo estoy trabajando el azul, mire la cantidad de hilos que van a ir como hilo alma. ¿Listo, chicas? Entonces, sin más, empecemos a trabajar. Empecemos por el fondo, aguja 1.75 milímetros, que si usted no tiene en milímetros, puede ser la número 3 en Macusa. Esa está perfecta, número 3, que el ganchito sea bien pequeño. Eso es lo único que yo les recomiendo, que el gancho sea pequeño, y con eso podemos tejer. Es punto bajo, punto blow, recogiendo solamente la pestañita de atrás, y eso es todo, chicas. Les enseño desde cero para que les quede una preciosa mochila. Ahora sí, empecemos a tejer. Bueno, ya tengo mis hilos listos. Voy a empezar con el amarillo y vamos a hacer 4 cadenetas. 4 cadenetas, cerramos con un punto deslizado y vamos a poner los hilos. Desde la primera vuelta se montan los hilos, se ponen acá encima, se cierra con una cadeneta y empezamos a tejer puntos bajos. Mire, estas punticas ahorita las escondemos para que no se vean, pero como no tenemos puntos, toca dejarlas ahí mientras hacemos puntos. Acabo de hacer el primer punto bajo, voy a hacer 10. Ocupo 10 puntos bajos. La ventaja de hacer 10 puntos bajos es que sabemos que en cada vuelta vamos a hacer 10 aumentos. Entonces vamos a hacer de 10 en 10 hasta que terminemos el fondo. No tenemos pérdida, no hay tanto complique, no hay tanto enredo. Y si por alguna razón necesito hacer más aumentos, yo les voy a enseñar cómo se hagan para que no pierdan la secuencia de 10. Si toca hacer aumentos, trataríamos de hacer 20 aumentos en esa vuelta, pero yo les enseño cómo para que siga esa secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a alar un poco los hilos. Me toca de uno en uno, no puedo alarlos parejos porque cuando son tantos hilos son muy apretados y los puedo zafar y no quiero que se zafen. La idea de alarlos es solo para que se escondan un poco. También puedo cortarlos, pero a mí me gusta simplemente ajustarlos un poquito. Mire, de esa forma. No necesita que se escondan todos, mire, un poco. Y decía que tenía 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. En la primera vuelta me quedan 10 puntos amarillos. La segunda vuelta ya voy a meter el negro y voy a hacer con aumentos. Entonces sé que terminé acá 10 puntos y voy a empezar acá en el primer punto, no en la caneta que hice para subir, el primer punto. Si ustedes no lo reconocen, lo marcan y ya se evitan el problema de que se les pierda ese punto. Y hago un punto amarillo. Ahora sí voy a agarrar ya el negro y voy a hacer ahí donde acabo de hacer un punto amarillo, voy a hacer un punto negro. Así es sencillo. Y vuelvo con el amarillo en el punto que sigue y toda esta vuelta se va con aumentos. En cada punto voy a hacer un aumento, un punto amarillo, un punto negro. De esta forma voy a dar toda la vuelta. Tienen que quedar 10 aumentos, por lo tanto tiene que quedar 10 amarillos, 10 negros. Ok, termino la vuelta y les enseño la tercera. Esta es la primera, esta sería la segunda vuelta de puntos bajos. Bueno, ya terminé la vuelta. Si cuento, de hecho me falta todavía uno amarillo porque recuerden que les dije que quedaba 10 y 10. Entonces ya con este termino mi punto 10 con amarillo. Si los cuento, tengo 10 negros, 10 puntos amarillos, en total tengo 20, ok. Que estas las primeras vueltas son complicaditas, las otras no están complicado ni toca contar tanto. Ya terminé la vuelta, entonces ahora voy a hacer la tercera vuelta. En esta que es la tercera vuelta voy a hacer 2 puntos en uno solo del negro, un aumento negro, voy a hacer un solo punto amarillo, uno no más, un aumento con negro y un punto amarillo. Así se va toda la vuelta. En total me van a quedar 2 negros, un amarillo, 2 negros, un amarillo, 2 negros, un amarillo, así hasta terminar acá sobre el amarillo.
Total se están aumentando 30 puntos por color, así que llevando esa secuencia no tienen que estar contando cada vuelta, simplemente que si les quede 2 negros, un amarillo, 2 negros, un amarillo. Así termino la tercera vuelta, ya les enseño la cuarta vuelta. Bueno, ya terminé la tercera vuelta, me quedan 2 negros, un amarillo. Ahora voy a hacer la cuarta vuelta. En la cuarta vuelta voy a hacer un aumento negro sobre negro. Recuerda que tengo 2 negros, entonces en el primero hago un aumento negro y en el segundo hago un punto negro normal. El amarillo queda un solo punto amarillo. Así de sencillo, para nada es complicado. Un solo amarillo y listo. Y continuamos, un aumento con negro, un solo punto negro en el punto que sigue y vamos a hacer todos los amarillos un único punto. En los amarillos solo queda un punto, no pueden quedar más, solo uno. Así termino la cuarta vuelta, ya les enseño en la quinta. En la cuarta vuelta me queda 1, 2, 3 puntos negros, un amarillo. Bueno, ya terminé la vuelta. Ya terminé la vuelta 4. Esta es la vuelta 4. 1, 2, 3, 4. Me quedaron 3 negros, un amarillo, 3 negros. Y terminé acá donde tengo el amarillo. Ahora en la vuelta 5 vamos a seguir con los aumentos en el negro. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un punto negro sobre negro. En el segundo punto negro voy a hacer los aumentos, que son 2 puntos en uno, y en el tercero voy a hacer un punto normal, y el que sigue es amarillo, pues voy a hacer un punto amarillo ahí. Así de sencillo, para nada es complicado. Entonces en esta vuelta me queda un amarillo, 4 negros, un amarillo, 4 negros, así hasta terminar, que esta es la vuelta 5. Termino esta vuelta, les enseño las 6. Esta es la vuelta 6. Y en la vuelta 6 vamos a meter otro color. Vamos a hacer 1, 2 negros. Y el aumento en esta vuelta va a quedar fucsia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un punto fucsia acá en el centro. Y en ese punto fucsia vamos a hacer un punto negro. El centro viene siendo el tercero de los puntos negros que tengo. Y ahí hago un punto negro para que ese sea mi aumento. Ahora hago un negro sobre negro y volvemos con el amarillo. Es muy importante que este punto amarillo sí quede amarillo. ¿Ok? Volvemos nuevamente con el negro y hacemos lo mismo. 1, 2 y en el tercero nuevamente el aumento con fucsia de esta forma. 3 fucsia y ahí hacemos el negro. Eso es todo. La vuelta 6 así nos tendrá que quedar. Bueno, ya terminamos la vuelta 6. Esta es la vuelta 7. Vamos a empezar con 2 negros. Terminé en el punto amarillo, hago 2 negros, voy a hacer el aumento. De hecho todos los aumentos se hacen acá en el centro del fucsia, en los negros no, ni en el amarillo. Siempre acá en el centro del fucsia vamos a hacer los aumentos. Y voy a hacer acá 5 negros. Entonces voy a ubicar 2 negros sobre negro, como ya los estábamos tejiendo, un negro sobre este amarillo para cerrarlo. Ya este amarillo no va más, ya en esta vuelta no hago más amarillo, y 2 negros sobre negro. En total me quedan 5 puntos negros, 2 fucsia, que es el aumento, 5 puntos negros, y vuelvo a quedar en el fucsia para el aumento. Así va la vuelta 7. Así nos queda tapado ya el amarillo. Bueno, ya terminamos la vuelta 7. Así nos quedaron 2 fucsias, 5 negros. En la vuelta 8 vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a hacer un aumento con fucsia y verde. Voy a hacer un fucsia, y acá donde acabo de hacer este fucsia voy a meter ya el verde. En esta vuelta ya quedará verde. Este es un aumento, fucsia y verde, y voy a hacer todo este fucsia, todo.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fucsias. No, 6 fucsias y este volverá a quedar aumento, pero entonces vuelvo a hacerlo aumento con verde. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá en el punto 7 hago mi aumento. Así de sencillo, para nada complicado. Acá hago con el verde el punto ahí en el punto 7 del fucsia y eso voy a hacer con todos. Voy a meter ya el verde acá en medio del fucsia, doy toda la vuelta. De hecho puedo dar 3 vueltas. Entonces cuando este verde esté en 3 puntos voy a mostrarles, ok. Entonces voy a seguir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fucsias y aumentando en el verde. Y ya les muestro cuando tenga los 3 verdes listos y las 3 vueltas de fucsia para que ustedes vean cómo me quedan y puedan comparar. Ya terminé la segunda vuelta. Lo voy a dejar solo con 2 vueltas fucsia. Bueno, ya terminamos la vuelta 9. Así nos está quedando. Y esta vuelta, que es la vuelta 10, vamos a hacer los aumentos en el primer verde. En este primer punto verde vamos a hacer un aumento verde y vamos a dar toda la vuelta con verde. Un aumento verde y hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos verdes. Volvemos acá donde están los 2 puntos verdes de la vuelta anterior y hacemos en el primero un aumento verde y seguimos así. Siempre en este primer punto hacemos el aumento verde y todo verde. Termino la vuelta y ya les enseño la vuelta 11. Bueno, ya terminé esta vuelta totalmente verde. Los aumentos, recuerden, así como empecé haciendo aumentos en este lado, todos los aumentos quedaron acá igual. Quedaron los aumentos a esta misma altura. Pero a partir de esta vuelta van a cambiar. Primero, ya no voy a hacer 10 aumentos por vuelta, ya voy a hacer más aumentos. Ya les voy a enseñar qué vamos a hacer, pero ya en esta vuelta vamos a hacer muchos aumentos. ¿Listo? Otra cosa, quedaron 100 puntos en total. Es muy importante porque lo que vamos a hacer en este momento es múltiplo de 5, así que sí es importante que tengan 100 puntos en la vuelta verde. Si siguen las instrucciones, tienen que salir los 100. A mí me salieron 100 tejiendo tal cual como les he estado enseñando hasta el momento. Acá terminé con verde. Recuerden que el primer verde que hice era en aumento, entonces acá termino en un verde sobre fucsia y voy a empezar en este primer verde que está en la parte de abajo. Ya terminé de tejer sobre los fucsias, ahora voy a empezar a tejer sobre los verdes. Acá en este primer verde voy a hacer mi primer aumento, que es con azul rey, 2 puntos en 1. Voy a hacer 4 puntos verdes y el aumento con azul. 1, 2, 3, 4 y el azul rey como aumento. Por eso les decía que es múltiplo de 5, porque para el aumento ocupé un punto, 4 verdes, en total 5. Acá estaría empezando nuevamente un aumento y 4 verdes. Así de sencillo. Esta vuelta se va toda de esta forma: 4 puntos bajos, un aumento azul, 4 puntos bajos verdes, un aumento azul rey. Así voy a dar toda la vuelta. Esta es la vuelta 11 y ya les muestro cómo me queda y cómo empezamos la vuelta 12. Bueno, ya terminé la vuelta 11. Ahora vamos a hacer la vuelta 12. Acá termino con 4 puntos verdes. Se me desbarató uno. 4 puntos verdes. Y voy a hacer en estos azules los aumentos. El primer punto azul
va a ser un aumento de un punto azul y uno amarillo. Acá están los amarillos, un punto azul, uno amarillo. El segundo, un punto azul sobre punto azul. El único que va en aumento es este, el primer punto. Estos verdes quedan 4 verdes y volvemos a hacer lo mismo lo de los aumentos. Entonces acá 1, 2, 3 y 4 y volvemos. Un aumento azul rey con amarillo en el primer azul, en el segundo azul un solo punto azul y así damos toda la vuelta. Ya les muestro cómo me queda y cómo vamos a dar la siguiente vuelta, que es la vuelta 13. Bueno, ya terminé la vuelta y empezamos la vuelta 13. En la vuelta 13 voy a hacer 2 aumentos seguidos para empezar la vuelta. Solo acá, les aclaro, voy a hacer en el primer punto azul, voy a hacer un aumento azul y naranja. Acá ubico el naranja y lo hago en punto de aumento, o sea, el azul en el azul y ahí mismo hago un naranja y voy a hacer el aumento pero con amarillo, que este aumento sí va a ir en todos los puntos amarillos. Voy a aumentar 2 puntos amarillos sobre un punto amarillo. Les voy a enseñar los 2 primeros motivos para que esté más clara la información. Acá voy a hacer 2 amarillos, que esto lo voy a repetir en todos los puntos que tengo amarillos. Voy a hacer un naranja aquí en esta vuelta, que es la vuelta 13. Ya voy a meter el color naranja que quedará sobre los azules y voy a hacer un azul sobre el primer verde y voy a hacer 2 verdes. 1 y 2. Me queda un verde libre y acá en este motivo voy a empezar el azul. En este voy a hacer el azul sobre verde, el naranja lo voy a hacer sobre azul y el único aumento que queda a partir de este motivo es solo con amarillo. Acá 2 amarillos en un mismo punto, vuelvo a hacer naranja sobre azul y azul sobre el primer verde. Acá en el verde y voy a hacer 2 verdes. Eso es todo. Así voy a repetir toda la vuelta. Voy a hacer los 2 verdes, ya les enseño. 1 y 2. Me queda un verde libre para empezar el azul. Así voy a repetir toda la vuelta y ya les enseño cómo me queda. El único aumento que hago repetido es este, para que ya me quede desde acá con naranja. De resto solo hago aumentos acá. En este amarillo solamente van los aumentos. Así voy a terminar la vuelta 13 y ya les muestro cómo empezamos la vuelta 14. Bueno, chicas, ya terminé esta hermosa vuelta y me encanta porque el naranja le da mucha vida al diseño. Vamos con la siguiente vuelta. Acá en esta vuelta nos quedó 2 verdes, un azul, un naranja, un aumento con amarillo, un naranja, un azul, 2 verdes. Y en esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Acá, como es donde empiezo, donde termino, voy a hacer simplemente un azul sobre verde. Voy a hacer 2 naranjas. Les muestro qué hago. Un naranja sobre azul y un naranja sobre naranja. Acá en los amarillos va a ir el aumento, pero vamos a hacer el aumento de esta forma. Vamos a hacer un amarillo sobre amarillo y acá en este amarillo vamos a hacer un fucsia para que el color fucsia sea mi aumento en esta vuelta. Y en el punto que sigue, que es amarillo, hacemos simplemente amarillo. En el naranja hacemos un naranja
sobre naranja y un naranja sobre azul. Y acá sobre los verdes vamos a hacer los dos azules. Así de sencillo, chicas. Acá sí teníamos que hacer un azul porque es donde se empieza, donde se termina la vuelta, pues no puedo hacer dos azules encima. Tocaba verde. Entonces acá sí hice un azul sobre verde, dos amarillos, uno sobre azul, uno sobre naranja, perdón, dos naranjas. Un amarillo que hice un aumento ahora con fucsia. Un amarillo sobre amarillo, una naranja sobre naranja, naranja sobre azul, y ahora en los dos verdes que me quedó de la vuelta anterior hago dos azules. Así de sencillo, chicas. Así voy a terminar esta vuelta. Venga, les muestro primero una vez más. Naranja sobre azul, ya tengo los dos azules acá. Naranja sobre naranja, y sobre el amarillo vamos a hacer un amarillo y un fucsia, o sea, el aumento sigue quedando acá en el centro. Amarillo y fucsia, de esta forma. Y amarillo sobre amarillo. Volvemos los dos naranjas, los dos rojos, y así terminamos la vuelta. Ya en esta vuelta queda el fucsia también en nuestro diseño. Terminamos esta vuelta, chicas, para el próximo tutorial les enseño el resto, cómo se termina el diseño, para que el patrón no quede, el paso a paso no quede tan largo. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Terminamos toda la vuelta y para el próximo tutorial les enseño cómo terminé el patrón completito. Vamos a terminar ya el fondo paso a paso, vuelta a vuelta. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan el contenido. Les agradezco mucho a todas las personas que vieron el tutorial hasta acá. Les agradezco, chicas, que estén tejiendo y que hagan esa misma combinación porque es espectacular.